¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo a qué hora decida darle clic a su computadora, bueno, mejor dicho, a la liga para empezar a ver su programa Divergencia. Como ya es costumbre, me acompaña Patricio Lima. Patricio. Gracias, Martín, y gracias a nuestro auditorio que nos sigue en estos tiempos difíciles. Sí, y hoy vamos a hablar de un tema que es tan malo como lo que estamos padeciendo hoy de la pandemia del coronavirus y que tiene que ver con la corrupción, un tema que es constantemente tratado en este espacio y es constantemente tratado, Patricio, porque simplemente vemos que las autoridades, que el sistema estatal anticorrupción, todo el mundo se hace güey sobre ese tema. Así es, Martín. Mira, yo sigo con interés este tema desde hace 20 años. No es de ahora. Tuve la oportunidad de ser presidente del Instituto Electoral de Tlaxcala y cuando yo llegué ahí lo primero que dije, cero corrupción, total comprobación del dinero que se recibe porque es público, partidos políticos hagan lo posible por gastar el dinero bien. Ahí recibí críticas, desde luego, y puyazos muy duros, porque quién era yo para decirle a los partidos que utilizaran bien el dinero que se les daba, las prerrogativas. Pero aún así yo creo que lo hice mal, porque el dinero público para mí, perdón por la palabra que voy a utilizar, pero no estoy exagerando, es sagrado, es el dinero público, es de todos, y no es patrimonio ni de López Obrador, ni de Marco Mena a nivel estatal, ni de los presidentes municipales. El patrimonio nacional llamado presupuesto público es de los mexicanos. Y creo yo que el único gobernador en Tlaxcala que le he escuchado hablar de lo que es el dinero público y que se debe utilizar en lo correcto es José Antonio Álvarez Lima, porque él desde que siendo gobernador inauguraba un pequeño puente, una calle adoquinada o pavimentada, decía el dinero con el que se hizo esto es dinero de ustedes, entonces cuídenlo porque es dinero de ustedes y va para beneficio de ustedes, y no es dinero ni del presidente de la República, que en ese entonces era el poco apreciado Carlos Salinas y después Zedillo, le tocó ese tiempo como presidente. Entonces no me salgo del tema. Desde entonces yo traigo también mis francos, calibres puestos en el tema de la corrupción. Y años pasan, Martín, y años llegan. Se crea un sistema nacional anticorrupción que la verdad no ha servido para nada, hay que decirlo. Sí, claro. Y luego, como obligación de ese sistema nacional anticorrupción y la reforma legal que tuvo, se crean los sistemas estatales anticorrupción. En Tlaxcala esto ocurrió en agosto de hace casi 2 años. Pero lo pongo al momento. El pasado fin de semana, jueves y viernes, hubo capacitación en el órgano de fiscalización, acudió el gobernador al evento inaugural, acudieron otras autoridades y nuevamente hablaron muy bonito del tema, pero no dijeron en Tlaxcala hay 360 denuncias por corrupción en la fiscalía. No sabíamos quién era el fiscal, ahora sí ya sabemos, y que tiene 340, a mí me parece un número importante. El gobernador hizo mención de que hay corrupción en Tlaxcala, pero dice que nada más en los municipios, y caramba, y su gobierno que no ha dado también muestras y nos han dicho las autoridades fiscalizadoras que hay corrupción o no comprobación correcta de dinero público. Y finalmente la titular del órgano de fiscalización se refirió al asunto como un lastre. Vino la presidenta del Comité Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción, yo diría más bien a criticar al gobierno federal, que no es con decretos ni con buenos ideales como se acaba la corrupción, pero no nos vino a decir qué están haciendo ellos. Y la verdad es que no ha servido para nada el famoso Sistema Nacional Anticorrupción, al que López Obrador le da muy poca o nula importancia, también hay que decirlo. Sí. Pero aquí en Tlaxcala, que es pequeño territorialmente y que pudiéramos avanzar notablemente en este tema, no se dice nada. Y mira, Martín, nada más porque en Gobernación hay un área que se llama, en la Secretaría de Gobernación Federal hay un área que se llama Fondo Nacional de Atención a Víctimas del Delito y cosas de esas. Y desde allá se dijo que ya no le dan dinero a los estados en la cantidad que lo solicitan porque hay moches en los estados. Yo que fui víctima del delito y que fui parte de ese fondo,
Pues pareciera que lo compruebo. En Tlaxcala le mochan a los fondos de atención a víctimas. Otro ejemplo más de corrupción. Si ya no queremos hablar de lo que hay en la SEP, de lo que hay en el sector salud, de lo que había en esta área que construía y daba mantenimiento a escuelas, estoy hablando del gobierno estatal. Y sobre todo del sistema estatal anticorrupción, que lo único que nos dicen es de que van a firmar convenios con los municipios para que haya un representante de cada municipio ante el sistema estatal anticorrupción. Eso es lo que están haciendo, Martín. Son unos sinvergüenzas para enfrentar un asunto que sabemos que 14 municipios fueron reprobados en las cuentas del órgano de fiscalización del año pasado, de que sí hay corrupción a nivel estatal. El ejemplo de esta señora Guadalupe Zamora, que no tengo el gusto de conocer personalmente, pero ya parece apestada la señora, y el gobierno estatal, de necios en colocarla de directora administrativa, salió de una dependencia, la pasaron a otra, hablan de que no sabe de este tema. Eso es corrupción, Martín, y hasta ahí lo dejo para darte la palabra. Sí, fíjate que, por ejemplo, yo he tratado el tema en mi columna, y por ejemplo, hoy hablas de 300 y tantas o 400 denuncias ante la fiscalía. Yo digo, ¿para qué tenemos un fiscal si no hace nada? Es un fiscal que tiene 1 año y meses en el cargo y que no sirve de nada. Digo, si todas las 400 o 300 y tantas denuncias, ninguna reúne los requisitos legales para que termine en un juez y ese juez determine si se abre un procedimiento penal contra el involucrado, pues entonces desechémoslas y digamos que en Tlaxcala no pasa nada. Así. Y si tenemos datos duros de auditorías, por ejemplo, ahí está el caso del ITIFE, solo por mencionar uno, la anterior titular, no recuerdo el nombre, ahorita se me va, tuvo presunto daño patrimonial por alrededor de 170 millones en los 2 primeros años de la administración de Marco Mena. ¿Qué pasó? La quitaron y no recibió ningún castigo ni nada. Hablabas hace tú un momento de la extitular del área administrativa de la Secretaría de Salud, Guadalupe Zamora Rodríguez. Y no lo digo yo, ni lo dices tú, basta revisar los videos cuando la lideresa del Sindicato de Trabajadores de esa área hizo las denuncias correspondientes y dijo que compraba materiales chafas, que no había medicinas y que el dinero se destinaba quién sabe para qué cosas y que se daban no sé qué cosas. Es decir, si hay indicios de corrupción, Patricio. Muy claro. Y solamente estoy ahorita mencionando 2. Ahí está también el caso de la Secretaría de Educación, las recientes auditorías o el análisis o el informe, mejor dicho, de la Auditoría Superior de la Federación que dio a conocer, hablaba de malversación de pagos a personal que está de aviador en la Secretaría de Educación Pública. Alrededor de 300. Alrededor de 300 y que el profesor Florentino y el anterior secretario, Manuel Camacho, siempre se hicieron güeyes y hasta la fecha siguen protegiendo esa circunstancia que es totalmente irregular, Patricio. Y así pudiéramos ir hablando en específico de dependencia por dependencia y encontraríamos y le diríamos al gobernador, oiga, pues eso de que la corrupción solamente se da en los alcaldes y no en la administración estatal, pues es una mentira garrafal. Y yo no le encuentro chiste, Patricio, que tengamos un sistema estatal anticorrupción que si nos cuesta 20 o 40 millones al año y que solamente se dedican a firmar convenios o a dar estúpidos cursos de capacitación a funcionarios municipales o estatales diciéndole, oye, mira, estas son las cosas que debes de hacer y si haces eso estás cayendo en corrupción. Me parece totalmente ridículo, ¿no, Patricio? Totalmente ridículo, lo has dicho y yo lo subrayo. A mí me apena, me avergüenza que ese sistema estatal anticorrupción no se haya hablado en una reunión de este nivel, donde el órgano de fiscalización capacita a su personal para enfrentar la rendición de cuentas. Ahora el órgano de fiscalización desde este año ya tiene la facultad para iniciar procedimientos
en base a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Tlaxcala. Me consta que la titular de ese órgano, la señora Isabel Maldonado Testle, prepara a los abogados en caso para iniciar procedimientos. Lo que yo sí no sé es si al rato esos procedimientos que se inicien, si es que los van a iniciar. Ahorita se acapara la atención por el asunto del coronavirus a nivel global y a nivel nacional y estatal, pero bueno, no sé si más adelante, cuando esto esperemos se supere pronto y lleguemos nuevamente a la normalidad en nuestras actividades, pues se vaya a través del órgano de fiscalización a castigar y a sancionar conductas que deben sancionarse y castigarse, porque sí, nos dice el gobernador y que la corrupción por cultura en Tlaxcala está en los municipios, y ya dijimos que no es nada más ahí, también en áreas del gobierno estatal, y con esto no está uno señalando de manera directa al titular del Ejecutivo, pero vaya que hay corrupción en áreas de gobierno, y yo diría la corrupción principal está en el sistema estatal que crearon para combatir la corrupción. Yo no me cansaré de repetirlo, que es el sistema estatal de protección para la corrupción en Tlaxcala, porque el órgano ciudadano no levanta la mano para decir al menos, bueno, qué bueno que el Congreso ya está haciendo 2 juicios políticos por actos indebidos en 2 municipios, que debería de ser más. Qué bueno que ya se esté actuando a través de la Fiscalía, cuando en realidad el que debe, digamos, empujar a dar a conocer y decirle a las autoridades correspondientes, que principalmente es la Fiscalía y más adelante la pomposamente llamada en el Tribunal Superior de Justicia, la Sala del Tribunal de Justicia Administrativa, pues que se diga qué están haciendo. Porque ahí sí, en la Sala de Justicia Administrativa en Tlaxcala, se aportaron 40 millones de pesos para este año, para equiparla y para ponerla a funcionar. La Fiscalía ya tiene agentes del Ministerio Público en su equipo de trabajo, y no ve uno en absoluta. Y hay un órgano ciudadano en Tlaxcala que tiene aprobados más de 15 millones de pesos. Sí, si sumamos a lo mejor este sistema en términos globales, que todo lo que tuviera que ver con el combate a la corrupción, a lo mejor estamos hablando de más de 200 millones de pesos, si estamos considerando el presupuesto del órgano de fiscalización. Sí, órgano de fiscalización, la Contraloría Interna, pues sí, claro, o sea, tendrían que ser los 7 entes que conforman el Comité del Sistema Estatal Anticorrupción. Son 7 entes o dependencias, llámale como quieras, desde el Comité Ciudadano hasta el Instituto de Acceso a la Información Pública, que tiene un presupuesto de alrededor de 18 millones de pesos, algo así. Entonces, la suma que tú haces, el cálculo rápido que hace Martín es cierto, no oscila en esa cantidad, y uno dice, ¿y para qué tanto discurso y para qué tanta palabrería si finalmente en Tlaxcala hasta ahora no vemos un solo caso de que la Fiscalía nos diga, yo ya encontré elementos para sancionar esta conducta, la traslado a la Sala Penal Administrativa? Fíjate, Patricio, yo me vine a radicar en julio del 2010 sí, a Tlaxcala. De esa fecha para acá no conozco un solo caso no conozco de que se haya emprendido una acción penal para castigar un hecho de corrupción en Tlaxcala. Pues estás hablando de la decena trágica en este tema de la corrupción, porque Mariano González Arún se la pasaba hablando, ¿sí? Sí. De que él fue transparente toda su vida, cuando fue tesorero, cuando fue secretario de Finanzas, y como gobernador era el tipo más transparente, aunque la opacidad estaba por todos lados. Y ahora que crean el sistema en Tlaxcala, nadie habla del sistema porque no sirve para nada. Están haciendo sus esfuerzos los propios entes. El órgano de fiscalización pues cumple con sus tareas, pero ya como parte del sistema, porque eso es el sistema, es un conjunto es un todo integrado por partes, es un engranaje, es un andamiaje, lo has dicho bien. Entonces, como sistema no funciona. Y como sistema yo he escuchado decir a titulares de esos entes que ni siquiera van a las sesiones porque no sirven para nada los del Comité Ciudadano, Martín. O sea, no sirven, no saben hacer, no saben para qué están. Entonces,
¿para qué crear un sistema ficticio? Pues mejor que cumplan con sus tareas la Contraloría, que no las cumple, porque nada más se la pasa dando cursitos, ¿sí? Sí. El órgano de fiscalización que hace su tarea, pero que, digamos, queda el pendiente de quién va a sancionar, ahora ya tiene esa facultad de sanción. Por eso yo digo, pasando esta normalidad en la que estamos, a ver si el órgano de fiscalización sí le entra. La Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Juicio Político, tiene ahorita a 2 en la mira. Le llegó uno más del Tribunal Superior de Justicia, del video que demuestra la corrupción al más alto nivel en el tribunal. El propio presidente actual no ha dicho nada al respecto, al menos saber si fue o no beneficiario de esos 10 millones o de lo que quería repartir el anterior Mario Antonio de Jesús Jiménez. Entonces, en Tlaxcala tú lo dices bien, en 10 años que tú has estado no ocurre nada. Yo en 20 años que le he seguido a este tema, pues nadie le hace caso a uno, y finalmente la corrupción, señores, no está nada más en los municipios, que la hay, está también en áreas de gobierno estatal. No nos hagamos tontos, pero ahí como el sistema lo crearon para que no funcione o para que sirva de tapadera, pues al rato nos van a decir que el sistema no encontró nada que sancionar en dependencias o en áreas de gobierno estatal. Y a mí me parece vergonzoso. A mí como tlaxcalteca sí me da vergüenza que no se avance, pero a los que no les da vergüenza es a los sinvergüenzas que lo crearon y que no quieren darse cuenta de que hay corrupción. Y fíjate, Patricio, que yo honestamente, te lo digo con franqueza, creo que esta administración, hablo de la estatal, las municipales, han sido solapadoras y partícipes de la corrupción, y yo realmente dudo que lo que falta porque se vayan a descansar y a gozar de lo que les ha dejado su arduo trabajo, se vaya a hacer algo, se vaya a castigar a alguien. Más bien, yo lo que creo, y así lo visualizo yo, hay que empezar a exigir a los futuros candidatos a diputados locales y federales, hay que exigir a los futuros candidatos al gobierno una postura seria sobre este tema, Patricio. Qué bueno que lo dicen. ¿Qué van a hacer? O sea, yo lo que creo es que no me digan, y ahí no estoy de acuerdo, o no estaría de acuerdo, que asumieran la postura de López Obrador de borrón y cuenta nueva. No. Yo creo que a mí sí me gustaría, por ejemplo, escuchar tal vez a Lorena Cuellar, que se visualiza como la probable candidata de Morena al gobierno. ¿Qué va a hacer ante probables actos de corrupción donde un familiar suyo, indirecto, está siendo involucrado, como sería el esposo de su hermana Karina? Y me estoy refiriendo específicamente a Fabricio Mena, que tendría que ver con todos los manejos oscuros que se están dando en las dependencias estatales. Me gustaría, por ejemplo, conocer en el candidato del PAN, en el caso de Minerva, que es la que se menciona con más posibilidades, también cuál va a ser su postura ante ese tema. No solamente que nos echen un choro bonito o un discurso de que la corrupción es el peor flagelo que existe en Tlaxcala. No, a mí dime qué vas a hacer, y sobre todo si vamos a seguir manteniendo a una bola de holgazanes en dependencias que forman parte de este andamiaje del sistema estatal anticorrupción. Yo creo que habría que revisar detenidamente a los que forman parte de este comité ciudadano para ver si tienen el perfil o no, Patricio, y si no, presentar la reforma que nos permita mandarlos a su casa y poner a ciudadanos que realmente estén comprometidos con el tema. Así es, coincido plenamente contigo, Martín, no tengo nada más que agregar. Sería repetir lo que ya dijiste, y dijiste bien. A mí sí me preocupa, y lo digo desde hace 20 años que tuve la oportunidad de conducir y manejar recursos públicos en un órgano electoral estatal. Sí lo puntualicé, y en ese entonces se lo dije al propio gobernador frente a todos los integrantes del consejo, de que si notaban alguna irregularidad en el manejo de los dineros de ese órgano, no lo pensaran 2 veces, sanción, y si era necesario cárcel para el presidente. Tu servidor era en ese entonces, lo tomaron, me escucharon con seriedad, porque les dije, conmigo no es palabrería,
conmigo es de que el dinero público hasta el último peso se debe de comprobar, porque yo estoy de acuerdo en que el dinero público debe de ser utilizado lo más correctamente posible. Entonces, si eso ocurrió hace 20 años, yo sigo en los espacios que se abren y donde tengo oportunidad de hablar con este tema, pero que no me salgan con el cuento de que en un área estatal o en dependencias de un gobierno estatal no existe la corrupción, porque eso no se lo cree absolutamente nadie. Y ya que mencionabas eso, pues más adelante esperemos regresar a la normalidad, porque el proceso electoral, al menos en su calendario previsto, en Tlaxcala empezará en diciembre. Ya no estamos muy lejos, ojalá y tengamos la oportunidad, yo digo, después de pasar esta situación muy difícil que nos pegó a todos a nivel global, a nivel continental, nacional, estatal y comunitario, podamos abordar temas que en verdad resultan y que lastiman mucho a la población en general. Entonces, Martín, pues gracias por la invitación, por abordar este tema. Yo acudí al Fondo de Atención a Víctimas del Delito, me dieron poco más de la mitad de lo que según esto se había autorizado, y recientemente me entero que la Secretaría de Gobernación, a través del área federal de atención a víctimas, ya no le manda recursos en la cantidad que lo solicitan los estados, porque con esa palabra utilizaron, porque hacen moches del fondo. Y aquí en Tlaxcala yo levanto la voz y digo que Aarón Pérez Carro sería responsable, el secretario de gobierno, de que haya moches en este fondo, que al menos para lo que a mi persona respecta, sí lo hubo. Entonces, secretario de gobierno, déjese de palabrería, déjese de discursos, que ni siquiera es bueno por discurso, aprendas el himno a Tlaxcala, porque no sabe más que hay pedazos de himno a Tlaxcala, lo comprobé el día que se inauguró el parque temático de Tizatlán. Apréndase bien el himno, aprenda a utilizar bien el recurso público, cuide que el Fondo de Atención a Víctimas no haya moches porque los está viendo, y dedíquese a trabajar, no nada más a representar al gobernador de una manera fantoche y que presume mucho, ¿no? Sobre todo eso, Patricio, que se ponga a trabajar, porque, insisto, ya para concluir, en la semana pasada, si alguien nos dio una clara señal de que tenemos un secretario de gobierno que es una figura decorativa en el gabinete, fue Blanca Águila, que nos terminó diciendo: ese señor que dice ser el secretario de gobierno no sirve para nada, palabras más, palabras menos. ¿No? Dijo: yo tuve que ir a arreglar el problema de la Secretaría de Salud del sindicato con el coordinador de asesores o el jefe de la oficina del gobernador, que es un poblano experimentado, un político serio, Alberto Amador Real, que fue el que en una sentada, Patricio, en cuestión de horas, resolvió el conflicto que el inútil y torpe de José Aarón Pérez Carro no pudo resolver en una semana. Está comprobado que eso no sirve para nada. Pero bueno, ni modo, tenemos esos funcionarios que llegaron con sus ínfulas de que venían de la PGR, que eran muy chingones, y la verdad son como tú dijiste, son unos fantoches que deberían de irse mejor a su casa. Pero en fin, le damos gracias a Fernanda que nos auxilia en la parte técnica. Patricio. Gracias a ti, Martín, y esperemos que estas mesas de análisis, ante una situación muy compleja y difícil, pueda haber temas de interés para nuestro auditorio. Bueno, yo soy Martín Ruiz, nos vemos en el próximo programa. Gracias.